terminamos con la satisfacción de recibir aquí en la sede de RPP al señor Orlando Gutiérrez Boronat, que es el presidente del Directorio Democrático Cubano, en buena cuenta la Asamblea, que reúne a 41 organizaciones diferentes de oposición en Cuba, si cabe la palabra de oposición ahí, lo que es resistencia a una dictadura de partido único que existe en la isla desde hace 63 años. Señor Orlando Gutiérrez, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un honor estar aquí y nos compadecemos entre los residentes del norte de Perú enfrentando esta calamidad natural. Muchas gracias. Ustedes están haciendo una gira para que, habida cuenta de la experiencia que ustedes tienen de la realidad política de su país, explicar a los países, a los que visitan, qué riesgo representa Cuba hoy para la región. Díganos, por favor, con quiénes se ha reunido en el Perú y qué es lo que les ha querido transmitir. Bueno, la Asamblea de la Resistencia Cubana es la principal coalición opositora dentro y fuera de Cuba. Reúne a 41 organizaciones de sociedad civil dentro y fuera de la isla que luchamos por un cambio cívico democrático en Cuba. Nos ha recibido el presidente del Congreso de Perú, general José William Zapata, y nos reunimos con otros congresistas con el objetivo de dar a conocer la situación de los presos políticos en Cuba. Hay más de 1000 presos políticos en Cuba. De esos más de 1000 presos políticos, 137 son mujeres, líderes comunitarias arrestadas, encarceladas. La mayor parte son jóvenes, son madres, sus hijos siendo criados por los abuelos, por la actividad que ellas han llevado a cabo en sus comunidades de organizar la comunidad para pedir en Cuba un cambio democrático. En Cuba no hay libertad de expresión, en Cuba no hay una prensa independiente, no se puede elegir por los candidatos que el pueblo quiera entre diferentes partidos políticos, no hay ningún tipo de libertad. Y el pueblo de Cuba se ha manifestado abiertamente, como hizo el 11 de julio del 2021, miles de personas por toda Cuba salieron a manifestarse, han continuado esas protestas porque el pueblo quiere la libertad. El comunismo está aniquilando a Cuba, está matando a Cuba. El año pasado nacieron 95.000 cubanos y emigraron 300.000 cubanos del país. Tenemos la tasa de natalidad negativa, es decir, la más baja de América Latina. Tenemos la tasa más alta de presos políticos, la tasa más alta de suicidio. Puedo seguir enumerando estas estadísticas que me causan pesar, me causan sufrimiento, pero es el resultado que ha ocurrido en todos los países en el cual el comunismo toma el poder. Y sobre todo, la crisis alimentaria. Cuba era una potencia agrícola hasta el año 1959. Se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos. Hoy por hoy, el régimen castrista tiene que importar el 85% de lo que consumen los cubanos. ¿Y de dónde lo importa? De Estados Unidos y Canadá. Orlando, queríamos preguntarle además por este esfuerzo que ustedes están haciendo para denunciar, digamos, a ciertos gobiernos en la región que están apañando precisamente esa dictadura en su país. ¿A qué gobiernos exactamente se refiere y cuál es la advertencia que quieren hacer al gobierno peruano? Bueno, los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Bolivia, que no son democráticos, son satélites de este régimen castrocomunista que existe en Cuba y que es un régimen totalitario. Pero lamentablemente vemos presidentes como Lula, vemos también la situación en Chile, que con Boric, que no critican lo que está ocurriendo en Cuba. No, Argentina, Boric, sí, Boric ha hecho fuertes críticas contra Nicaragua particularmente. Contra Nicaragua, contra Cuba no. Contra la dictadura cubana también. No lo he visto. Bueno, adelante. Pero ha mencionado a Lula, mencionaría a... Los Kirchner, hemos visto también este coqueteo y esta fraternidad del presidente de Colombia, Petro, con la tiranía existente en Cuba. El peor de todos es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que se ha entrometido en los asuntos internos de Cuba, ha premiado a un dictador como Díaz-Canel, que ha reprimido y ha perseguido dentro de Cuba, que dio una orden de combate para aniquilar las manifestaciones pacíficas en un país en el cual no hay libertad de expresión. La gente no puede hacer nada en Cuba legalmente para discutirle al régimen. Y pensamos que esto es bochornoso y pone en peligro el futuro democrático de nuestra región. ¿Y la posición de Estados Unidos cuál es ahora? Estados Unidos mantiene sanciones económicas en contra de la dictadura, las cuales nosotros respaldamos porque están dirigidas a las Fuerzas Armadas, al ejército, que es el que controla el país con la familia Castro. Mantiene al régimen en la lista de países terroristas, pero pensamos que es importante que se cree una unión internacional de las democracias para apoyar al pueblo cubano en lograr un cambio democrático, en lograr la libertad de los presos políticos, en lograr elecciones libres multipartidistas, como ocurre aquí en Perú y en otros países. La democracia será imperfecta, pero peor que cualquier imperfección democrática es la imperfección de la dictadura totalitaria. De acuerdo.
Muchas gracias por su presencia acá, son las 10 de la mañana. Nos alegra que usted esté acá y que se reúna con autoridades peruanas y que se exprese en total libertad, como dice el caso de una democracia, y como sabemos bien que no puede hacer en Cuba. Hay periodistas presos por haber dicho lo que no quiere el régimen que se diga. Hay muchas cosas que hablar, pero espero que podamos desarrollarla en otra oportunidad. En todo caso, que tenga una feliz estadía en este país, que le ofrezca su libertad y la solidaridad que desde el siglo XIX el Perú ha mostrado a Cuba, a su independencia y a sus valores democráticos. Sabe que hemos tenido héroes allá, Grosio Prado y Leoncio Prado, que se han batido por la independencia de Cuba cuando era una colonia española. Ahora es un régimen de otro tipo. Muchas gracias por su presencia acá. Mávila, ¿terminamos la semana? Terminamos la semana. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Fernando, nosotros nos reencontramos el lunes a las 8, como siempre, en Ampliación de Noticias, en RPP, la voz de todo el Perú. Que tengan un estupendo fin de semana. Bueno, mañana tú estás en Enfoque de los Sábados. En Enfoque de los Sábados. De aquí a allá, que sigan en la sintonía de RPP, la voz de todo el Perú. Buenos días.